¿Qué onda, siervos rumiantes? ¿Cómo están? Buenos días. Feliz. Bueno, hoy es miércoles. No sé cuándo lo estés escuchando, pero por aquí es miércoles y estamos listos para empezar a hablar de esta nueva serie. Está conmigo aquí mi queridísimo Moy. ¿Cómo estás, mi bro? ¿Qué onda, David? Bien, bien. Aquí estamos felices, como dices. Regularmente los miércoles es el día que grabamos. Ujú. No siempre es así, pero sí, hoy otra vez es miércoles y estamos muy contentos de grabar este podcast de esta nueva serie. Como dijiste, está chida, ¿no? Está chido, está súper interesante, pero bueno, aquí estamos. Los saluda su servilleta. Ya, ese es chiste de señor, ¿verdad? Es palabra de señor. Su servidor, David. Y aquí estamos empezando una nueva serie, como decíamos. Y me encantó porque desde que el pastor nos dijo que iba a hacer esta serie, nos explicó cómo iba a estar todo el tema, fue como muy emocionante porque es los 10 días Más importantes de la historia. Y ahí está. ¿Cuáles son? Y de verdad empezamos a pensar de que cuál. Fíjate que cuando, no me acuerdo, me tocó como dar un anuncio, el primer, creo que el anuncio, ¿no? Y yo como que quise, según aclarar y la regué todo bien mal. De que dije, o sea, son los 10 días más importantes de la historia, o sea, vistas desde el Dios y todo. Y después me puse a pensar y dije, pues, ¿qué otros días más importantes puede haber? ¿Entiendes? Si no son los que Dios hizo y los que verdaderamente han cambiado el rumbo de toda la historia. Digo, hay muchos días en la historia humana importantes, pero ninguno se asemeja con estos días que realmente trastornaron todo el ciclo de la... Es bien interesante porque precisamente como dices, ha habido hitos a lo largo de la historia, situaciones que dices, oye, no puedes dejar, ok, 10 días como que volada empiezas a pensar. Una mente generalizada, ¿no? Decir... Bueno, no podemos dejar de fuera el día de la caída del muro de Berlín. Exacto, o sea, hay hitos, hay cosas que han pasado en nuestra historia que han sido importantes y relevantes para la cultura, para muchas cosas. Pero honestamente, y esto lo digo con total seguridad, de la convicción que el Señor ha puesto en nosotros, todo tiene que ver con Dios, todo tiene que ver con el Señor y... Los días más importantes que el pastor eligió y que el Señor nos puso realmente son días que tienen un valor histórico mucho más profundo que cualquier otro hito histórico de relevancia social, ¿no? Entonces me encanta porque empezamos. ¿Cuál es el día más importante? Cualquiera diría de que no, pues el día en que tú naciste. Nacieron todas las flores. Mi cumpleaños, bro, fue el día más importante. Ya sé. Pero más pues allá casi, el día que naciste. Oye, qué loco. Pero no nacieron todas las flores. Pero esta onda de entender la relevancia y sacar nuestra mirada de nuestro ombligo, como dicen muchas veces, ¿no? Como que hemos para adentro. No, lo más importante bajo mi perspectiva está el no. Me encanta. El primer día más importante, pues obviamente, bíblicamente incluso, pues nos lleva a la creación, al inicio de todas las cosas. Y sin me ese encanta. día no están los demás. Exacto, ¿no? Exacto. Y no sé, siempre en algún momento de pensar precisamente en como algo personal, como diciendo, ¿qué onda? O sea, ¿dónde está? ¿Qué versículo podría ser relevante para mí? En algún momento me quedé pensando como, pues sí, lo importante es, vámonos al principio, y Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, partiendo de ahí me encanta porque es como, ¿qué onda? Todo lo que sabemos, todo lo que entendemos, todo viene de esta primera declaración. Claro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin eso, no hubiera nada. Exacto. Sí, está muy interesante y es padrísimo saber todo esto, o sea, encontrar en la Biblia pues todas estas respuestas, ¿no? Que pues no están hechas nada más para darnos información, sino que realmente cuando las estudiamos y permitimos a Dios que toque nuestro corazón con ellas, es como que realmente cambian nuestra vida también actual, ¿no? Exacto. Yo recuerdo mucho cuando me estaban hablando del Señor, hace muchos años, ¿no? Vivía en la Ciudad de México y tenía una amiga que amo mucho porque ahora es mi esposa. Yeah. Saludos a que nuestra sigue siendo mi mejor amiga. Y la cuestión es que ella empezaba a hablarme de cosas así, de la creación. Y yo tenía pues todo esto, lo que todos tenemos, ¿no? Acerca de la creación y de, bueno, todo esto que se nos ha dicho desde chicos. Entonces,
para mí fue como, no, pues, o sea, se me hacía súper raro y súper como, ¿qué onda con esto? Y jamás lo había oído. Pero la verdad es que la verdad de Dios, o sea, fue escarbando ahí en mi corazón. Y estas verdades de la creación, de cómo nosotros no nos creamos a nosotros, cómo realmente hay un creador, cómo no, las cosas no se dieron por casualidad y por explosiones. O sea, tal vez hubo explosiones, pero digo, no fueron las que originaron todo realmente, sino que hubo un diseño y hubo alguien que verdaderamente habló, pensó y planeó la vida, ¿me entiendes? Exacto. Y eso, hablábamos al principio que nos habla muchísimo de la bondad y generosidad de Dios, porque, o sea, qué necesidad, ¿no? De crearnos a nosotros. Está muy loco. No, y está muy cañón. Fíjate que precisamente a mí me emocionaba mucho este primer día, como todos los demás, pero como partir de esto, para mí, en mi experiencia personal, y no quiero poner los ojos en mí, pues solo es como algo que a lo mejor está en la mente de muchas personas también. Yo tenía muchos problemas con aceptar la creación de la forma literal como la presenta la Biblia, ¿no? Sí. En algún momento era como que no, pues cuando empezaba a acercarme realmente a un entendimiento del Señor, trataba de hacer una conciliación entre decir, bueno, pues sí, Dios hizo las cosas, pero no las hizo a lo loco. Sí hay un proceso, como se ha descubierto científicamente. Y como que esta onda, y de repente, como que a raíz de que te metes más, el Señor te sumerge más en su presencia y en su palabra. Es como Dios puede hacer todas las cosas. Dios es soberano. Entonces me encantó como ver como en algún momento de estar analizando y que el Señor me llevaba a estas verdades. Era como que no manches, hay un diseño detrás de todo lo que hay. Y me encanta porque llegar a estas conclusiones de, ok, en el principio la voz del Supremo se escuchó y su voluntad fue una orden universal. Es como, wow, o sea, Él dijo y fue hecho. El Señor habló y las cosas pasaron. Su voz resonó y es como, wow, hay un diseño que seguimos. Y me encanta porque es literalmente, o sea, como pensándolo a raíz de esto, es como todo lo que ha venido pasando en el universo, en el mundo, fue a raíz de este primer sonido que resonó en el universo, que fue su voz creando todas las cosas. Y es como, ¿qué somos en comparación? O sea, ¿dónde estamos parados? ¿Qué entendemos realmente de Dios a raíz de que su voz lo creó absolutamente todo? Y es como... Y que lo sigue sustentando. Sí, eso está sí cañón. Es un poder... Creo está que más allá de nuestra percepción. más allá de lo que hay veces, ¿no? Tal vez si eres como yo, de repente te debrayabas o... Sí, o sea, te pones a pensar en el infinito y galaxias, ¿no? Y todo esto así que a mí cuando era más pequeño me causaba hasta como terror interno, ¿no? Así como que soy algo tan pequeño aquí dentro de todo esto tan enorme. Pero creo que se queda corto cuando nos ponemos a ver el poder de Dios así sosteniendo todo, ¿no? Desde el principio, dando una orden que prevalece hasta hoy. Hasta hoy en toda su creación, ¿no? O sea, su creación, digamos, plantas, animales y todo, obedecen a esa voz primera, ¿no? Que se les dijo. Cañón. O sea, sí, si te quieres poner... Sí. A racionalizar esto es nuestras células. Bueno, sí, o sea, es un tema muy variado. No variado, sino muy, muy extenso. Exacto. Muy, y sabes qué me encanta que la palabra del Señor dice que no hay excusa para alguien que alza sus ojos a la creación, no tiene excusa para decir que Dios no existe. ¿Y cuántos científicos han intentado, no? Como exacto. Ellos mismos probar que no hay un diseño, no hay un diseñador, no hay Dios, ni nada, y se meten a super estudiar todas las cosas a profundidad hasta donde Dios les permite de llegar, y llegan a un punto en el que lo único que pueden hacer es reconocer que eso no pudo haber sido por casualidad. O sea, hay tantas evidencias de cosas que están estructuradas de cierta forma tan perfectas que algo así nada más por casualidad, por azar y todo eso, es imposible que suceda. Si no, seguiría sucediendo, ¿no? O sea, por azar sucedería mucho. Ay, mira un nuevo animal ahí porque se me cayó la pluma. ¿No? Pero sí, no sucede así. Es súper, súper intenso. Como nos podríamos meter horas y horas a pensar en la complejidad de la creación.
Y precisamente es lo que muchas veces desde un acercamiento científico se intenta, ¿no? Como tratar de explicar el origen de todas las cosas. Y pues está cañón. O sea, yo siempre personalmente llego a esta conclusión de, o sea, hay leyes. ¿Por qué? Porque hay cosas que siguen pasando y se siguen reproduciendo y replicando. Cuando todo en el universo tiende, en teoría, al desorden, vemos que hay un orden detrás de las cosas. Y si hay un orden, hubo alguien que dijo ese orden va a ser así. Cuando hay leyes es porque alguien las estableció. Cuando hay parámetros o patrones es porque alguien los diseñó y está pasando como tiene que ser. Entonces, detrás de todo esto, mucha gente le da miedo decir Dios y termina diciendo, no, pues la naturaleza es así, ¿no? Pero pues le atribuyes mucho a algo inerte cuando la Biblia viene con la palabra definitiva y absoluta a decirnos todo fue creado por Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y pártele de ahí. Y bueno, ajá, exacto. Y bueno, en sí el estudio del domingo, aunque tuvo que ver con la creación, se enfocó totalmente en la creación del hombre, que es otra parte así súper interesante. Me encantó. Y bueno, que obviamente pues cambió el rumbo de toda la historia, porque tal vez Dios pudo haber parado en que creó todos los animales, ¿no? Los peces, pues todo lo que conocemos, pero sin crear al hombre, ¿no? Y pues ahí pudo haber dejado todo y él seguir gobernando, ¿no? Pues sin el hombre. Entonces, pero pues Dios se toma este tiempo para formar al hombre de la tierra, y en Génesis 1, 26 al 28. Exacto. Y lo impresionante es esto de que le da al hombre su diseño. Eso diseño. Está como, wow. Sí, bro, porque como que me quise como hacer un poquito de énfasis en todo lo maravilloso de la creación. Y luego llega a este punto, el 26, dice... Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces me encanta como todo esto maravilloso, pum, y entonces al final de la creación crea al hombre y le dice, y a mí algo que me voló la cabeza fue lo que dijiste o sea, lo primero que escuchó el hombre pues fue la voz de Dios dándoles, ¿no? Este mandato, pues sí, o sea, le da, Dios comparte. Eso me voló la cabeza, bro, y hasta a veces me cuesta como decirlo, porque en realidad yo estoy consciente que toda la gloria, ¿no? Toda la honra la merece Dios, o sea, ¿no? O sea, todo le pertenece a Él. Exacto. Él es el único, ¿no? Digno de recibir todo el honor y todo. Pero sí lo veo compartiéndola, o sea, de verdad. O sea, muchas veces creo que nos vamos como a un extremo en el que nos queremos como despojar de eso que Dios nos ha dado, ¿entiendes? Y hablaba con Marquito el domingo y me decía algo que es muy cierto, de que, o sea, eso también es orgullo, ¿no? Es falta de humildad, el no reconocer las cosas que Dios ha hecho. Exacto. ¿No? Porque Dios hizo eso, o sea, Dios nos dio su imagen, su semejanza, no solamente corporal, ¿no? Sino que en cuanto a lo que nosotros sentimos, ¿no? Puso sentimientos como los de Él y facultades, y nos dio muchas herramientas que Él posee. Y ahí en el Salmos 8 que leíamos, viene como, dice, lo has colmado de gloria, ¿no? Exacto. Y es como, ¿qué? ¿Que no eso le pertenece solo a Dios? Y no lo digo como con el afán de nosotros, que a nosotros venga la gloria o algo así, ¿me entiendes? Ya viste mis alas, ¿no? Exacto. Pero sí, o sea, le dio estas capacidades de gobierno y estas características que le pertenecen a él, ¿no? O sea, él es el gobernador supremo sobre todas las cosas, y el hecho de que él ponga a alguien a gobernar parecido a él, pues es porque está compartiendo cosas de él, ¿no? Y sí, está es cañón, impresionante. porque eso que dices precisamente muchas veces pasa, ¿no? Como que nos sentimos como intrusos del mundo y intrusos de toda la obra que el Señor ha hecho, como diciendo, no, pues yo
O sea, soy una vil basura. Sí, sí, sí. Y ahí voy a morir y pues sí, es como... Y Sí, pues como sí, si no tuviéramos ningún valor, ¿no? Exacto, O sea, el pecado lo ha arruinado, pero hay un propósito por el cual Dios nos claro, puso aquí. Dios exacto. no fue como, híjole, ya están estos y ¿qué voy a hacer? Sino el pecado vino a arruinar las cosas, pero Sí, sí, sí. previo al pecado, el Señor diseñó un plan, Ujú. diseñó Un al buen hombre, plan. Ujú. lo diseñó, le puso un rol. No fue Exacto. como lo puso y ahí está como un Ujú, monumento ujú. nada Sí, más. sí. Dios puso un rol y aquí le está dando un mandato en lo que leímos ahorita, ¿no? Les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread. O sea, Ajá. eso es algo previo al pecado. O sea, el Señor puso en nosotros un rol. Y es algo que nos cuesta entender y asimilar. ¿Por qué Dios me va a querer usar para algo? Pues porque Dios así lo destinó. Dios Ajá, por algo, exacto. en su soberanía, permitió que estuviéramos aquí. En su soberanía te dio a ti la vida, te permitió que Ujú. nacieras en Oaxaca, con un... O sea, como que todo eso no se escapa del control de Dios, pues. Y eso es muy chido porque en cualquier persona, o sea, sea quien sea y esté en donde esté, vemos ese valor que Dios ha puesto en cada uno, ¿no? O Exacto. sea hombre, mujer, niño, anciano, joven, lo que sea, en todos está este enorme valor que Dios puso en cada uno con un propósito. O sea, nadie queda exento de un propósito aquí en la tierra, ¿no? Exacto. Nadie es como, ay, bueno, él sí tiene un gran propósito, pero tú, pues, quién sabe, ¿no? O sea, Ajá. todos tenemos un propósito aquí en la tierra. Y lo también impresionante y que creo que vale la pena como recalcar es que ese propósito no era individualista, Eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasó después, exacto, no? ajá. Porque podrías pensar como, bueno, me dio todo esto y wow, y aquí está, y me hizo de esta forma, y tengo todas estas capacidades, y vámonos, ¿no? Y lo es voy a como, usar ¿no? para Ajá, mis sí, deleites, para construir mi ajá. reino, mis Y cosas. no era ese el plan de Dios. El plan de Dios es que él, pues, quería eso, o sea, llevar al hombre a gobernar, pero junto con él. O sea, estaba compartiendo igual Exacto. este gobierno, Ajá. también lo estaba compartiendo con él, pues, ¿no? Y Dios, o sea, se puede ver cómo Dios tan bueno hace todo esto y como dijiste ahorita, pues pasa un momento después y el hombre falla en ese rol, en ese propósito que Dios le había dado y entonces se viene la decadencia. Bien No, triste, sí. ¿no? Y fíjate, hasta ahí donde íbamos es Salmos 8. Ujú, Está exacto. cañón, es wow, todo esto lo ha hecho el Señor. Sí, De este sí. lado del pecado, leemos Salmo 8 y pues no lo podemos creer, ¿no? O sea, es Claro. como algo contrario a la narrativa misma, incluso religiosa que tenemos del hombre. Y sí, o sea, con el pecado perdimos absolutamente todo. Entonces me encantó este segundo punto de el hombre falla su misión. O sea, el primero fue Dios crea al hombre para gobernar. Ajá, ¿no? sí, sí. Ahí está la misión, ahí está el propósito. ¿Por qué estamos aquí? Dios crea al hombre para gobernar. Y luego, punto 2, ¿qué pasó? El hombre falla. El hombre falla en la misión. misión. Sí. Ibas a leer Salmo. ¿Eh? Ajá, si quieres lo leemos. Échale. Porque está impresionante. Dice del verso 3 al 6, ¿no? Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, y yo le puse aquí, este último verso es como que refleja el propósito. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Eso, ¿no? Qué loco, ¿no? Como el Llevar entender esa la obra grandeza. del Señor nos lleva, ¡pum!, a enfocarnos plenamente en Él como... O sea, y me ¿cómo encanta es? porque, pues te le escribe a alguien de este lado del pecado. Eso no lo escribió Exacto. Adán, ¿no? Sí, sí. Y es como que yo he pensado en esta onda de, pues sí, sentimos todo el tiempo que le debemos al Señor. Porque pues nuestra naturaleza de pecado está ahí y el Espíritu Santo nos lleva a entender lo que hemos perdido, lo que somos y cómo, pues sí, estamos en una naturaleza caída y es como, pero al mismo tiempo solo el Espíritu Santo nos puede llevar a admirar todo eso e ir y adorar al Señor y decir, o sea,
Dios, ¿quién eres? ¿Qué onda? Tu poder sobrepasa cualquier percepción que pudiera caber en mi mente y es... ¿Y qué es el hombre, no? Esa pregunta es impresionante. O sea, creo que todo cristiano en algún momento nos las hemos hecho como, o sea, ¿qué es? A lo mejor no tal vez como qué es el hombre, pero sí creo que, o sea, ¿por qué haces tanta bondad conmigo? ¿Por qué? O sea, ¿yo qué? Exacto. Yo, ¿no? O sea, no soy diferente a nadie más, no es como que, o sea, no hay nada especial en mí. ¿Y por qué tú hiciste eso? Y creo que el Salmo lo refleja así, ¿no? Como, o sea, que es el hombre para que te acuerdes de él y habiendo toda esta majestad en la creación, decides, así como al principio, ¿no? Que te decía que hasta sentía como miedo cuando estaba más chico pensar en toda la grandeza de Dios y saber que soy, no sé, o sea, algo diminuto, ¿no? No sé si han visto esas como videos en donde van poniendo el tamaño de los planetas, el tamaño de los planetas, ¿no? Que así como que la Tierra y luego, no, pero Saturno así es tanto más grande que la Tierra y así. Y de repente ponen al Sol, bro, y te quedas así como, ¿qué? Sí, da miedo, y la Tierra queda como un granito así, ¿no? ¿Qué es eso? Y de repente te hacen acá el zoom out así para la galaxia y luego todas las demás galaxias y ya dices, no, sí, o sea, no. ¿Qué es esto? Y entonces pensar que tú estás dentro de ese granito y más granito, o sea, bro. Y entonces es como, dices, ¿qué es el hombre? Y, o sea, el que creó todo esto piensa en mí, contesta mis oraciones y me da un propósito y un rol en un planeta que él creó. O sea, es increíble. Está cañón, porque de hecho hay posturas de personas que dicen, ok, acepto que hay un diseño, acepto que hay seguramente una inteligencia superior que creó todo esto, pero dicen, eso no quiere decir que sea un Dios relacional, que quiere algo con nosotros. Y a la luz de la palabra, eso es. Y entiendo de dónde viene esta duda de, no manches, o sea, si ves el universo entero, no hay ningún valor pleno en mí. Viene tangible. De esa pregunta igual, ¿no? Como, ¿qué seríamos para que hombre, no? O sea, ¿cómo se va a relacionar? Y es como, sí, y la Biblia dice sí. Ajá, y es como, ¿cómo? O sea, ¿qué onda, Dios? ¿Por qué? Porque tienes este compromiso con el hombre. Y aquí vemos, a la luz de Génesis se responde esa pregunta, ¿no? Dios puso un propósito en él. Y le habló, o sea, es el único que lo forma con sus manos y que habla, ¿no? Habla primero bendición, eso también hay tantas cosas, ¿no? O sea, dice que los bendijo, o sea, les dio riqueza y todo, y no hablo de riqueza económica, ni mucho menos, pero los dotó de muchas cosas y luego dice y les dijo, ¿ves? O sea, y eso fue como, ¿cómo? O sea, y les dijo, o sea, que lo escucharon, o sea, que lo entendieron. Está y es como, o sea, ¿quién tiene el privilegio de hablar con Dios así, no? Pues sí. Pues, y qué loco. Y por ejemplo, esto me lleva también a pensar, muchas culturas tienen una percepción de sus dioses como tiranos que los crean para aprovecharse de ellos, ¿no? Sí. Y aquí es Dios como no necesito nada de ti. No, poniendo todo bajo sus pies. Y como... más bien te hago y te bendigo y hablo contigo y tengo una... está... Qué hermoso. Como que eso, pum, aquí en el top of mind, eso eso éramos y de repente, como llegamos al punto 2... Teniéndolo todo y teniendo a Dios y teniendo a Dios ahí, ¿no? En esta relación estrecha, Dios haciendo un huerto y todo. Pues el hombre decide ahí en Génesis 3, pues ahora sí que decir yo voy solito, ¿no? O sea, se me hace una locura. Sí. O sea, y yo sé que lo puedo ver así como algo lejano, pero lo vivimos todos los días, o sea, lo hacemos todos los días. Pero es una locura como un Dios, o sea, nuestro Dios tan bueno, tan rico y poniendo todas las cosas ahí para bendecirnos y siempre estar así a nuestro alcance para el bien, como dijiste, ¿no? Para hacer bien. Nosotros, así como en Génesis 3, seamos así como, no, yo le doy por mi lado. Oye, no, ¿y sabes qué pienso de esto? Porque lo vemos, muchas veces nos pasa de que la caída, ¿no? Qué mal esta raza, ¿no? Pero como decías tú, y pienso que en los capítulos de mi vida diariamente
me da tristeza que siento que todos los días hay un capítulo en mi día que dice la desobediencia del hombre, ¿no? Sí, a tal hora salió la desobediencia de este vato, que teniendo todo lo que el Señor ha puesto en él, que mostrándole su palabra, teniendo a Cristo, es como así, igual, como es de inexplicable y de que nos enojamos con Adán cada que podemos, ¿no? Y con Eva de cómo es posible. Por ti eso estoy así. Y nosotros, o sea, obviamente, sí, hay pecado en nosotros, ¿no? Y nos lleva... Pero qué fuerte, bro. Aún después de haber o sea, aún conociendo, ¿no? Nosotros la lo desobediencia de David. La desobediencia del Moy. Sí. Sí, y pues esa desobediencia... Digo, te animo a que leas Génesis 3. Es un relato muy conocido. Pero lo que más deja ver es esa rebeldía, ¿no? El empezar a gobernar, pues, o sea, sí, Dios nos puso para gobernar, pero con Él. Y ahora el hombre dice, pues, yo gobierno solo y uso todo lo que me has dado, pues ya no para glorificarte, sino para ofenderte yendo en tu contra, ¿no? Y eso, sí, no hay un punto medio. No. No hay un punto medio. O glorificas al Señor o glorificas cualquier otra cosa que no es del Señor. Y luego vemos más su bondad, ¿no? Al no destruir al hombre. Porque ahí pudo haber acabado todo, ¿no? O sea, es como... O sea, que tomaste el árbol, no hiciste caso. Bye. O sea, ajá, exacto. Y ni siquiera se ve... No vemos en Adán como... Señor, perdóname por lo que hice. No. Es que estamos ahí, bro, ¿sabes? Exacto, o sea... Sino que... no, pues es que... tengo vergüenza porque estoy desnudo y pues, me escondí porque no quería hablar contigo casi, ¿no? Y aún con todo esto Dios los viste y Dios hace todo este plan y cuando para llega salvarnos. El Señor de que, oye, ¿qué has hecho? La mujer que me diste. Exacto. No, típico de vato, ¿no? Sí, exacto. Sí, echándole culpa siempre. Así somos, ¿no? A cualquier otra cosa. No, es que yo no hubiera hecho esto, sino... No. Más bien fue como, tú me diste esto. Cuando Dios le había dado una mujer, o sea, para exacto. Para bendecirlo. Sí, para que no esté solo. No, sí, te rompe el corazón leer esto. Y te invito a que no solo sea, oye, me rompe el corazón lo que pasó en este relato. Debería de movernos al arrepentimiento, que diariamente hacemos eso. Diariamente somos este reflejo de la desobediencia del hombre, habiendo sido engañados, dejándonos engañar. Y es triste y es ridículo a la luz de lo que hemos estado hablando hasta este momento en este episodio de el hombre que, bro. Y cómo muchas veces cambiamos precisamente la gloria de Dios por gloria, nuestra gloria. Sí. O sea, es como, no voy a exaltar a Dios, que es el que creó todo con su voz y sostiene todas las cosas hasta el día de hoy, sino que conmigo, que la Biblia me compara como la niebla que en la mañana está y en la tarde ya no está, me quiero adorar a mí. Sí. En lugar de ir a adorar a Dios, voy y me adoro personalmente. No manches, qué ridículo. Pero también quería como una cosa que a lo mejor, creo que sí la dije, pero que después como que me cayó como un 20 o algo así. Es que pues estamos hablando de que Dios hizo al hombre para gobernar y seguramente en nuestra mente están los gobiernos que conocemos, ¿no? Sí, o sea, a lo mejor te preguntas, ok, para gobernar, pero pues ¿qué tipo de gobierno? ¿Qué tierras me van a dar para gobernar? Sí. ¿Cómo iba a ser ese gobierno? Y la verdad, obviamente, pues la Biblia nos enseña el carácter de Dios y vemos un carácter de justicia, de paz, de amor, de benignidad, bondad. Todos estos atributos hermosos, ¿no? Llenos de amor, ¿no? Y compasión que Dios tiene. Y ese era el gobierno que Dios estaba instituyendo, ¿no? A través de Adán. Pero la realidad, o sea, la verdad es que todos tenemos, o sea, Dios puso ese mismo anhelo en todo hombre, bro. Entonces, hoy en día
Inclusive, los partidos políticos, bro, apelan a ese corazón que Dios puso de justicia, de todo esto, porque tenemos ese sueño, bro, que no, o sea, si te preguntas, dices, si no conocieras de la Biblia, dices, ¿por qué me gustaría un gobierno de justicia y de paz, ¿no? Exacto. Y donde reine el amor. Y en personas, o sea, aunque no sean creyentes, es un anhelo en su corazón. O sea, quisieran vivir eso, tener eso. Y la realidad es que Dios lo puso ahí porque eso era el gobierno, ¿no? Y entonces, pues lo vemos que abusan de esto y llaman a los corazones de los hombres que Dios puso eso en sus corazones para darles esta falsa esperanza que nadie va a poder cumplir en esta tierra hasta que Jesús, bueno, sí, hasta que Jesús regrese, pero también ya regresó y eso es lo que sigue, ¿no? O sea, ya puso ese reino. Bro. No manches, exacto. Ya regresó ya vino por primera vez él dijo, ¿no? El reino de Dios se ha acercado. Entonces, ese reino, bro, que se enciende en nuestro corazón, pues ya vino, ya está aquí. ¿Qué onda, bro? Eso, sí, no, ese llegar ahí desde esa perspectiva. Porque sí, como decías, como habitantes de esta tierra, nos vemos tentados a poner nuestra esperanza en partidos políticos, en fuerzas políticas, en movimientos, en abanderar ciertos movimientos, o nosotros en nuestras fuerzas, nuestro dinero. O sea, hay tantas cosas en las que buscamos poner nuestra esperanza que al final es fundamentar algo sobre la arena, ¿no? O sea, nada de eso va a prosperar si no está fundamentado en el Señor, si no construimos en la roca, ¿no? Exactamente. Y es como... Es una invitación diaria y constante a, ok, ¿dónde está mi esperanza hoy? Y eso... pues sí, como decías, muchas veces pareciéramos como cristianos como que estamos desconectados de la realidad, ¿no? Porque decimos, no, pues sí, ok, pero tienes que ir a votar y tienes que hacer. Y sí, son cosas que hay que hacer, ¿no? Claro. Hay un mandato civil, hay cosas que tenemos que llevar a cabo, pero nuestra esperanza no está aquí, para nada. ¿Te imaginas, bro? Y muchas veces como que lo decimos, pero ahí en la práctica es como, no, sí, esto y esto. Y más bien, o sea... Pues dejemos de pelear cosas ya no políticas. Me rompas más el corazón. Ni te rompas más el corazón. Sí, tú que me estás oyendo no va a pasar. No va a pasar. Exacto. Justo, bueno, ya. Es muy loco porque hasta el cine y todo apela a eso. O sea, te ponen una película de superhéroes acá y bro, acabas con la lágrima, pero porque ese superhéroe es justo, bro. Sí. Salva, ¿no? Todo esto. Y es como está ese anhelo ahí en el corazón. Pero tenemos un Salvador mucho mayor que cualquier de esas historias. Y qué fuerte como el pecado, el enemigo, nuestra carne misma nos mantiene velados muchas veces a muchas personas de que la esperanza real está en Cristo, solo ahí. Y entonces como me gustó como decías, el hombre falló en su misión, ¿no? Pero entonces viene la solución de Dios, que es... Que es Cristo Jesús, Señor. Sí, pues, o sea, Dios envía a su Hijo, ¿no? Envía a su Hijo y cumple a la perfección, a pesar de, o sea, nacer en este mundo lleno de, pues, todas estas cosas que van en contra, ¿no? Lleno de pecado y todo esto, él camina sobre la tierra y se esfuerza en la obediencia de una manera impresionante. Y no solo en la obediencia, sino en modelar y en que nosotros podamos ser testigos de esta relación con el Padre, ¿no? Exacto. Como lo había planeado desde el principio. Lo que veo hacer al Padre, eso es lo que hago. Y es lo que vemos en Génesis, ¿no? O sea, Adán tenía que ver o oír lo que Dios le decía y él tenía que gobernar de esa manera. Sí, bro. No manches, bro. Y es hermoso. A mí, algo que pues sí, después de navegar en estos temas principales de la creación y la majestuosidad que hay ahí, el cómo fallamos épicamente y deshonramos esta majestad del Señor de esta forma, dejando entrar el pecado en nuestras vidas, cómo aún así llega el Señor y paz. Aún siendo pecadores, Él murió. Cristo murió por nosotros, aún siendo enemigos, bro. Y me encanta porque ahí está. O sea, me encanta desde el día 1 haber estudiado esto, ¿no? Pero, y la cuestión con esto es que la Biblia dice, ¿no? Que
todo aquel que pone su fe en Jesús, pues Dios lo constituye hijo de Dios. Y es esto, o sea, el poner tu fe en el Hijo de Dios que vino, que ya no vino como Adán, ¿no? O sea, de las generaciones, sino que descendió del cielo y se hizo semejante a nosotros, vivió una vida así, o sea, humillándose, dejando, o sea, escondiendo no sé cómo decirlo, rehusó parecerse, pues, ¿no? A Dios, ¿no? Y se hizo parecido a los hombres para vivir nuestra vida, pero de una forma victoriosa. Al grado que cuando lo crucifican como el peor de los pecadores, cargando todos nuestros pecados y toda esta ofensa de errar en el blanco de esa misión que se había perdido, pues al resucitar vemos como pues Dios, ¿no? Pues ve que no hay ningún pecado en él y la muerte no lo puede retener. Y lo increíble es que nos regala eso a nosotros. O sea, a todo el que cree, a toda la humanidad, pues le da este regalo para que tengamos esta vida nueva y eso lo cambia todo. Está dentro del mismo día, pero es un super día, bro. Está impresionante, bro. O sea, como partir. Sí. O sea, es importantísimo estudiar la creación del Señor junto con todo esto, todo lo demás que pasó, porque de ahí parte todo, ¿no? Uh-huh. Y cómo respondemos a esa nueva vida. Entonces, fíjate, si el Señor reconcilió en sí mismo a través de Jesucristo todas las cosas, quiere decir que nos ha restituido al plan original que el propósito que el Señor había puesto, gobernar. Porque esta nueva vida es espiritual. Exacto. Trasciende este mundo. Uh-huh. Es todavía mayor. O sea, Cristo no, aunque o sea, Adán era como el prototipo de Jesús, ¿no? Uh-huh. Algo que nos mostraba a Jesús, ¿no? Porque era semejante a él o sea, en el inicio Adán sin pecado uh-huh. era un semejante. Pero Jesús es la culminación de eso. O sea, es la gloria encarnada, bro. Señor, o sea, es Dios mismo, ¿no? O sea, y lo increíble es que a todo aquel que crea, o sea, Dios mismo viene y habita en el corazón del hombre. Para poder el hombre cumplir esta función, porque a través del Espíritu Santo podemos dar muerte a este cuerpo ya viejo y caído, bro, y que no puede sujetarse a Dios. Pero el Espíritu de Dios y el mismo poder que lo resucitó uh-huh. nos da el poder de ahora vivir esta vida. Vivir una vida para Él. Y para siempre, bro. O sea, y este reino del que hablábamos, ¿no? Este reino de justicia, de amor, uh-huh. de paz, ¿no? Como Jesús lo hizo. O sea, vino y dio su vida y estuvo, o sea, este amor de Dios lo cautivó, que entregó su vida por nosotros y así ahora nos da la capacidad a través de ese poder de su Espíritu para nosotros también poder entregar nuestra vida por los demás amándolos. Está muy loco. Eso, ¿no? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo cumplimos este rol? ¿Cómo uh-huh. podemos ser, pues sí, embajadores de este reino, ¿no? Una forma muy tangible y muy práctica, obviamente, es cómo somos con los demás, ¿no? Exacto. Cómo llevamos el amor del Señor a otras personas. ¿Cómo estás actuando ahorita? O sea, hoy que estás escuchando uh-huh. este podcast, ¿sabes esto para comenzar? Como es la primera pregunta, ¿no? ¿Sabes que el Señor ya restituyó las cosas por medio uh-huh. de Jesús? ¿Sí? ¿Ya viniste a los pies del Señor para poder reconciliarte gozar de esa nueva y gozar vida, ¿no? de esto? Exacto. Es como... ¿sí o no? ¿No? Es como esta pregunta que ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy respondiendo? O lo sé, uh-huh. o a lo mejor ya puse mi confianza en el Señor, uh-huh. pero los afanes de este mundo me están llevando a dejar eso en segundo plano para uh-huh. enfocarme en mi reino, en construir mis cosas, en lo que tengo. Ya después que esté tranquilo, entonces ya tengo tiempo para Dios. O realmente le estamos dando el lugar que él merece, el lugar que Él tiene, ¿no? Está muy interesante. La verdad es que esta nueva creación en Cristo lo cambia todo en el creyente. O sea, lo primero que el hombre perdió en la caída es inclusive ser, ¿cómo te diré? Su corazón ahora lo gobierna el pecado.
¿no? Eso me voló la cabeza que lo Está dijiste. muy loco. ¿No? Pensamos que, bueno, déjame manejar un ratito la Ajá. troca, Dios. Pensamos que somos nosotros, ¿no? Dame chance el volante y yo lo agarro, ¿no? Y es como, a la luz de lo que estudiamos el domingo, y lo dijiste así textualmente, o gobierna el Señor o gobierna el pecado, ¿no? Y es triste. Sí, es triste. Porque ¿no? o sea, pensamos, ¿no? Que somos como nosotros los que llevamos el control y nada, bro. O sea, están sentados, el pecado está sentado en el corazón del hombre, llevándolo a rebelarse contra Dios, ¿no? Y o sea, eso no es que excluya al hombre, o sea, no, Sí, no es de que, ay, bueno, entonces no soy yo, ¿no? Inclusive ahí en Romanos, lo pueden estudiar, Pablo lo deja así súper claro, pero, o sea, sí está bien, sí es el pecado, pero el pecado está inmerso en todo tu cuerpo, o sea, estás infectado de él y si eres tú, o sea, si eres tú, eres un pecador, ¿no? Exacto. Y entonces, pues por eso es que el hombre no se puede salvar jamás solo, ¿no? Exacto. O sea, ¿cómo le puede hacer? Si está infectado con eso, no hay forma de que haga las cosas de tal forma que pueda ser justo para Dios, ¿me entiendes? Entonces, pues ahora, si has creído o si no habías creído y quieres poner tu confianza en Jesús y darle tu corazón, es eso, ¿no? Darle tu corazón es darle el trono de tu vida. Y entonces, en vez de que gobierne el pecado, entonces gobierna su espíritu y eso te da la capacidad, porque es mucho más poderoso, ¿no? Sí. De llevarnos a una vida, de gozar. La verdad es que es gozar, de gozar una vida parecida a la de Jesús. Y eso es algo que creo que no terminamos de comprender. Y la gozadera no nada más es de nosotros. La neta. La gozadera no nada más es de nosotros, sino de todas las personas a nuestro alrededor, bro. Imagínate. O sea, tal vez como cristianos a veces pensamos como, ay, cómo me gustaría estar en el tiempo de Jesús y estar al lado de Jesús y que así, ¿no? O sea, sentir su amor y cómo Él era y todo. Y la verdad es que podemos estar al lado de Jesús muchas veces a través de nuestros hermanos en la iglesia, ¿no? Exacto. A través de la obra que Él está haciendo en sus corazones. Cada día son más parecidos a Jesús, ¿no? Y está muy loco, bro. O sea, es una bendición enorme. Sí, y pues sí, recordar que tenemos su palabra, ¿no? Que es la voz del Señor llevándonos claramente a sus propósitos y fíjate, pues el Señor es el que va haciendo las cosas, ¿no? Pero con mi esposita lo hemos experimentado de una manera tan clara y tenemos tanta alegría de verdad de que el Señor nos está permitiendo buscarlo y es como, ¿por qué ¿por qué desperdiciamos tantos años no haciéndolo? Y aún así, obviamente, hay días en los que por X y Y motivos es como, no pudimos venir juntos a buscar al Señor. Y es como, después, hasta caigo en juzgarme muchísimo porque pues sí, me reclamo como, bro, ¿quieres tomar tú el control? ¿Quieres que estás otra vez, al ratito, otra vez, como decíamos, como el Génesis 3 de mi vida, desobediencia del hombre, ¿no? La desobediencia de David, queriendo, dame chance, Dios, aquí, o de repente es como nos enfrascamos completamente en nuestra rutina diaria y los pendientes y las cosas, que nuestra mente olvida tan rápido lo que el Señor está haciendo en nosotros y es como, quiero yo tomar el control de esto, me quiero adorar a mí, quiero detenerme para contemplar mi obra y no la obra del Señor. Y es ridículo, ¿sabes? O sea, pero es algo que constantemente, por eso el Señor nos llama a arrepentirnos, constantemente venir delante de su presencia y entregar todo ahí y dejar que el Señor gobierne nuestras vidas para responder realmente en una adoración genuina, ¿no? Claro. Y lo bonito y lo increíble y lo que también podemos ver la grandeza de Dios y su enorme bondad es que aún ese hombre, ¿no? Que aún no es perfecto, o sea, que aún pecamos, como lo acabas de decir, o sea, muchas veces queremos hacer cosas y no, o sea, cosas que glorifican a Dios, o sabemos que es lo que debemos de hacer, gozar de privilegios que Dios nos ha dado y a veces nos vemos cortos y decimos, chale, o sea, qué chafa soy, ¿no? O sea, ¿qué onda? Y Señor, perdóname. Y lo increíble es esto, que Dios nos perdona porque ya nos ha perdonado en la cruz. Exacto. Entonces, aún esas cosas que aún no han llegado a la madurez, ya no nos pueden como hacer tropezar para nuestro caminar. Eso está increíble, bro. O sea, siempre podemos seguir caminando con el Señor, siempre y cuando, como lo decías, ¿no? O sea, Señor, perdóname y ayúdame a seguir caminando contigo. Y el Señor es amplio para perdonar nuestros pecados, ¿no? O sea,
Ay, no te quieres perder la vida en Cristo, si a lo mejor caíste en este podcast, te lo pasaron, o algo, y sí, ¿no? No has entregado tu vida a Jesús, tal vez porque te da miedo, o dices, es que voy a tener que dejar de hacer esto, o que no sé qué, y me gusta tanto lo otro. De verdad no se compara. Lo que sea que te guste, o el pecado por el que estés como pues sí, posponiendo a lo mejor el entregar tu vida a Jesús, no se compara con una vida caminando con Él. Y en serio, de verdad. Sí, de verdad. sí. O sea, no lo digo como desde una predicación o desde una idea, ¿me entiendes? Sino que es una realidad. O sea, es una realidad. No estamos reclutando gente para ser más cristianos. Exacto. De verdad, es algo que personalmente yo puedo asegurar. Y pues lo que decías, ¿no? ¿Por qué me perdí de exacto. tanto? Cuando en otro tiempo puede ser como, ay, es que tengo que leer mi Biblia. Sí, ¿no? sí. Y ahora es como, ¿por qué no lo hice antes? Exacto. y es algo que, fíjate que el Señor personalmente me ha estado hablando mucho como, qué bonito tener paz en medio de situaciones que no parecen llevarte a la paz, sino al contrario, ¿no? Situaciones en las que dices, no manches, ¿qué voy a hacer aquí? Y el Señor te llena de su paz cuando entiendes que Él tiene el control de las cosas, cuando entiendes que Él está trabajando contigo, cuando entiendes que Él está haciendo diariamente una obra en tu vida. Literalmente te puedes sentar atrás de la troca del Señor y decir, dale Dios, vamos, puedo percibir bajo mi perspectiva que hay baches, que vamos en terracería, que está difícil, pero sabiendo que el Señor le sabe a ese camino, obviamente, y no es algo como centrado en mí, simplemente es como, quiero invitarte porque a lo mejor hay gente que ya ha creído en el Señor, pero en su vida diaria, en su caminar día con día, dice, no me siento identificado con esto, bro. Claro. O sea, no siento la paz. Me embarga la preocupación, me embarga la angustia, me consume hasta los huesos esto. Y no entiendo lo que Dios está haciendo. Y no sé lo que Dios está haciendo aquí. Si he puesto mi confianza en Dios, ¿por qué está haciendo esto? Esa es una invitación para... Sí. Siéntense en la parte trasera de la camioneta, alaben al Señor y de verdad no hay nada mejor. Y lean su palabra. Ahí está el confort que necesitamos. No necesitamos nada más, necesitamos consejos que nos lleven a nosotros a encontrar un camino y una verdad. Jesús ¿no? Es el camino y viniendo a Él y confiando en Él, puedes depositar ahí todas las cosas y pase lo que pase, tienes una vida, una eternidad. Tus ojos ya no están puestos aquí. Si tienes una enfermedad y dices, oye, el Señor no me va a sanar de esto y va a llegar un momento en el que voy a estar ya en su presencia, es porque el Señor así lo quiso. Y qué bendición llegar a la presencia del Señor habiendo confiado en Él y gozando de su bendición para siempre, ¿no? Hoy hay gente que a lo mejor dice, oye, tengo este problemón legal, tengo este problema, tengo esta situación. ¿Qué hago? Confía en el Señor, entrégaselo a Él y que Él te guíe para que sepas qué hacer, que Él te llene de su sabiduría, de su gracia, de todo, ¿no? Entonces, pues sí, a lo mejor estamos tomándonos más este tiempo para animarte, pero lo hacemos porque nosotros encontramos la salvación. Hemos sido animados con esto, encontramos ahí la verdad y no nos vamos a callar hasta que el Señor nos llame a su presencia y podamos decir aquí ya en la plenitud, ¿no? Pero mientras eso llega, vamos a seguir alzando nuestra voz animándote a que vengas a Él, ¿no? ¿Qué más podemos hacer, bro? Sí. No, es verdad. O sea, en medio de... Hay circunstancias muy difíciles que todos nos toca pasar algún día, ¿no? Exacto. Pero sí, aún en medio de esas, Dios no se aleja de nosotros. Siempre es súper bueno. Y en medio de esas dificultades siempre le podemos ver, a veces con mayor claridad, y podemos conocerlo y experimentar lo que tú decías, ¿no? Esa paz, el ser guiados, todo esto, ¿no? Y pasa el tiempo y nos damos cuenta que el Señor fue bueno y eso es increíble. Exacto. O pasa el tiempo y vemos que ya estamos con Él y está chido, es chido. Sí. Entonces, me encantó cerrar con esto porque a través del estudio vimos lo majestuoso,
vimos cómo el hombre falla y al final entendemos la majestad de Jesús. Y ahora todo es restituido. Entonces, ahí está, bro, ¿no? Súper. Pues, ¿qué hasta nos aquí queda? Llegamos. Pues sí, hasta aquí llegamos. Sí, hasta aquí llegamos. Nos dio, bro. Porque es súper extenso, pero pues manden sus preguntas. Hemos checado, hoy no hubo. De repente hay algunos semillosos que luego dicen que tienen preguntas, pero no las mandan. Sí, no, ya no sé si. No, manden sus preguntas o algún saludo o sí, algo, ¿no? Que nos pueda hacer retroalimentar esta comunicación y pues que el Señor les siga guardando y cumpliendo ese hermoso propósito en cada uno de nosotros, ¿no? Y estén atentos, otra vez hacemos la invitación. Este podcast es patrocinado por Asado de Puerco del Moy. No, este podcast realmente es simplemente el sentarnos a platicar de lo que el Señor habló el domingo a través de la enseñanza, de la predicación. Entonces, pues vayamos, estemos yendo constantemente ahí al Spotify, al YouTube, a cualquier medio desde el cual estamos escuchando. Y si estás en Monterrey, vente a la iglesia, aquí nos vemos el domingo. Y hoy fue apenas el primer día de estos 10 días y vamos a cerrarlos con esto maravilloso que es parte de lo que estamos hablando ahorita, pero vamos a irnos específicamente a ese momento y lo que la Biblia nos enseña sobre el nacimiento de Cristo y la resurrección y bueno, para allá vamos. Entonces estemos atentos de esta nueva serie. Ha estado increíble. Si tienes, como dice Moy, cualquier pregunta, cualquier duda nos las puedes hacer llegar y eso nos también pues, sirve que abrimos la conversación también con nuestros roomies que andan ahí en el metaverso, en el multiverso sí. Todo. Entonces ahí estamos. Bueno, pues saludos a todos. Un abrazo, amigos, y nos estamos viendo y platicando.